Los últimos restos de nieve se derritieron formando manchas blancas a lo largo de las aceras, adhiriéndose a las paredes grises de los edificios de apartamentos. Antonina Vasilievna frunció el ceño al entrar en un charco de agua helada que se había formado sobre el asfalto agrietado. Marzo había llegado con ese frío húmedo que penetraba hasta los huesos, tan pesado como el vacío que sentía en el pecho. Los delgados dedos apretaron con fuerza un juego de llaves que tintineaban con cada paso. 12 años atrás, cuando su abuela le entregó por primera vez una copia de aquellas llaves, ella le había dicho con voz firme: «Cuídala bien, nieta mía, para que nunca olvides que siempre tendrás un lugar al que regresar». En ese momento Tonia se limitó a reír, joven, radiante, con su anillo de compromiso brillando en su dedo. Ahora, ese modesto apartamento en las afueras de la ciudad era todo lo que quedaba de un pasado que se desvanecía. La puerta crujió al ceder, como siempre. El olor a medicina mezclado con el aroma seco de las hierbas invadió tus fosas nasales, junto con ese silencio denso que solo existe en las casas donde la vida se ha ido. Se quitó el abrigo con cuidado, lo colgó en la percha de la entrada y se detuvo un momento, como si necesitara reunir fuerzas antes de seguir adelante. «Necesito terminar de vaciar la cómoda hoy», pensó, dirigiéndose a la trastienda. Un rayo de sol atravesó la cortina descolorida, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. Allí, en un rincón, el viejo armario de madera oscura, marcado por pequeñas grietas del tiempo, guardaba toda una vida en sus cajones. Tonia llevaba 3 días revisando las pertenencias de su abuela y cada objeto encontrado era como un cuchillo que reabre la herida de la pérdida. Cuadernos con apuntes de clase escritos con letra pequeña y precisa, el fruto de 40 años enseñando matemáticas. Álbumes de fotografías encuadernados en piel desgastada, un paquete de postales amarillentas por el tiempo. Y luego el cajón del medio, pesado como la mochila de un estudiante el primer día de clases, donde descansaba una vieja grabadora. Una órbita. Lo quitó con cuidado, pasando los dedos por el polvo acumulado. «Abuela, ¿no dijiste que tiraste esto?» Pali, como la llamaban todos, siempre estaba murmurando sobre basura vieja, pero nunca podía deshacerse de nada que llevara recuerdos. El aparato, fabricado en 1978, estaba sorprendentemente conservado, como si la abuela lo hubiera limpiado con cuidado incluso sin usarlo. Tonia pasó la mano por la superficie lisa, localizó el botón de encendido y, para su sorpresa, encontró una cinta en su interior. «Todavía funciona», pensó. Recordó entonces cómo Víctor, su marido, hace unos años se había quedado prendado de los equipos viejos, restaurando tocadiscos y grabadoras. «Lo digital es frágil», dice a menudo, pero lo analógico contiene voces reales, no solo datos. Incluso grabó conversaciones importantes, para la historia, como bromeaba. Posteriormente la afición se desvaneció, pero durante un tiempo coleccionó carretes y casetes con un entusiasmo casi infantil. Había una salida justo detrás del tocador. Tonia enchufó la grabadora sin mucha expectativa, impulsada solo por la curiosidad. Tal vez era una de las canciones favoritas de su abuela, o tal vez incluso su voz. El mecanismo cobró vida con un suave zumbido. Presionó el botón de reproducción. Primero solo silencio. Luego un silbido y de repente una voz que la hizo estremecer hasta lo más profundo. Era la voz de Víctor. «No lo entiendes, todo fue planeado cuidadosamente», dijo en voz baja pero con claridad cortante. «He estado preparando el terreno durante 6 meses. La empresa está casi en su totalidad a nombre de un tipo naranja, tengo un deudor que no se niega. Hemos transferido el apartamento a su nombre de antemano, usando el plan del que le hablé». Una voz femenina, joven y llena de afectación, respondió: «¿Y tu mujer? ¿Esta profesora tuya? No sospechará nada». Un descanso. Luego una risa seca. «¿Tonia? Por favor, está inmersa en exámenes y cuadernos, no puede ver más allá del pizarrón. Voy a decir que el negocio se vino abajo, que la crisis se agravó, que no quedó dinero. Ella lo creerá, como siempre lo hace». La mujer insistió: «¿Y cuándo nos vas a hablar del divorcio?» «Dentro de 1 mes, 2 como máximo, en cuanto los papeles de la empresa estén en regla. Lo importante es que ella no descubra nuestros ingresos reales, de lo contrario querrá la mitad de todo». Las palabras resonaron en el aire mientras Tonia sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor, como un dibujo a lápiz manchado por la lluvia. Las piernas se debilitaron, se apoyó en una silla y sus dedos temblorosos se aferraron a la madera.
La voz en la cinta continuó, ahora en tono juguetón: ¿qué pasa si se entera de nuestra casa? No lo descubrirás. Te lo dije, todo está bajo control. Mi contabilidad es una fortaleza, ni siquiera el IRS puede descifrarla. En unos meses seremos libres. Tú, yo y nuestro futuro. Un clic. Silencio. Ella permaneció inmóvil, con los ojos fijos en el vacío. Algo dentro de ella se había roto en 1000 fragmentos, y cada uno estaba incrustado en su alma. 12 años de matrimonio. 12 años dedicados a construir un hogar, preservar una familia, creer en cada palabra. Y todo este tiempo. No, eso no puede ser cierto, repitió su mente con desesperación. Debe ser un error, un mal chiste. Pero en el fondo empezó a surgir una amarga certeza que conectaba puntos que antes habían pasado desapercibidos: los frecuentes viajes, los problemas en el trabajo que le hacían llegar tarde, las llamadas sospechosas que respondía en el frío del balcón, los gastos inexplicables justificados como costos comerciales. Tonia se levantó y se acercó a la ventana. Abajo los niños jugaban en el patio, las ancianas tomaban el sol en las gradas, disfrutando de los tímidos rayos de la primavera. Un día cualquiera, un mundo que seguía su curso como si nada hubiera cambiado. A su memoria acudió la imagen de Pali, el severo moño de pelo blanco, los ojos vigilantes detrás de las lentes, las manos arrugadas que olían a crema de manzanilla. La verdad siempre sale a la luz, nieta mía, solía decir cuando Tonia, aún pequeña, intentaba ocultar una mala nota o un jarrón roto. No importa cuánto lo entierres, siempre encuentra una manera de emerger. Por eso es mejor vivir honestamente. Una cruel ironía. Incluso después de irse, la abuela continuó enseñando lecciones de vida. Y aquella grabadora polvorienta había sido la mensajera de una verdad que había destruido, de un solo golpe, el castillo de naipes de sus ilusiones. Se secó las lágrimas que insistían en caer, a traición, y cogió el móvil. Los valores que había heredado desde pequeño no le permitieron rendirse sin luchar. Pali siempre repetía: si alguien te hace daño, no pongas la otra mejilla, pero no te rebajes a la altura de quienes te hacen daño. Actúa con inteligencia. Sus dedos se deslizaron por el diario hasta encontrar el número de Lucia, su amiga de la universidad, la que estuvo a su lado en todas las tormentas. Lu. Llamó y su voz sonó extrañamente tranquila. ¿Puedes venir aquí? A casa de la abuela. Lo que más temía sucedió. Colgó el teléfono y volvió a mirar la grabadora. En su interior luchaban emociones encontradas: dolor, traición, ira, desesperación y, sorprendentemente, un sutil alivio, como si finalmente se hubiera quitado de los hombros el peso de la opresiva ignorancia. Con cuidado quitó la cinta y la guardó en su bolsillo. Luego volvió a dejar la grabadora en el estante, junto a la foto enmarcada de su abuela. Gracias, Pali, susurró, mirando ese rostro familiar. Por la lección, por la verdad y por seguir protegiéndome, incluso ahora. Afuera, los últimos copos de nieve de marzo se estaban derritiendo lentamente. Una vida terminó, otra, todavía incierta, empezaba a surgir. La noche cayó sobre el apartamento, envolviendo los muebles en sombras difusas. Tonia no encendió la luz. Sentada junto a la ventana, observó el patio iluminado por la calle, donde los colores se mezclaban en una mancha dorada. Los pensamientos se arremolinaban en su cabeza como hojas secas al viento, sin rumbo, sin paz. La traición de Víctor dolía como una herida sorda, en lo profundo de su pecho. El sonido del timbre la sobresaltó. En la puerta, Lucia apareció desaliñada, jadeante, con las mejillas enrojecidas por el frío viento de marzo. Vine tan pronto como pude, dijo quitándose el pañuelo mientras examinaba a su amiga con preocupación. Dios mío, Tonia, tienes un aspecto terrible. Sin esperar respuesta, fue a la cocina, encendió la luz y puso a hervir el agua. Primero un poco de té. Luego me cuentas todo. Incluso trajiste un brandy en tu bolso. No creo que a tu abuela le importe. Tonia sonrió débilmente. Pali decía, en tiempos difíciles un trago no hace daño, pero solo para dar coraje, nunca para huir. Los dos se sentaron a la mesa de la cocina, cubierta con un mantel de plástico descolorido, donde ya apenas se veían margaritas y acianos. Tonia sacó una cinta de casete del bolsillo y la colocó sobre la mesa, frente a ella. Allí estaba, materializada, su verdad.
12 años de engaños grabados en cinta magnética. La voz que salió del dispositivo sonó distante, como si no fuera la de ella, sino la de un extraño. Juntos escucharon la grabación hasta el final. Con cada palabra, el rostro de Lucy se tensaba más y los músculos de su mandíbula se tensaban. Cuando terminó la cinta, exhaló bruscamente y, decidida, sirvió un sorbo de brandy en la copa de Tonia. Bebe, Tonechka, ordenó con un tono que no admitía negativa. Y perdóname. ¿Perdonar qué? Tonia frunció el ceño confundida. Por quedarme callada, Lucy desvió la mirada, avergonzada. Vi a Vitia con una joven rubia en un café del Boulevard, hace un mes. Estaban en un rincón y él le tomó la mano. Quería decírtelo, pero no estaba segura. Tonia completó la frase por ella, con amargura. Y lo hizo bien. Probablemente no lo hubiera creído. Lo habría defendido, habría puesto excusas. Lucy le apretó la mano con fuerza. ¿Qué excusas, Tonia? ¿Qué excusas? Era su marido. Durante 12 años. Tonia tomó un sorbo. El brandy quemaba la garganta, pero no calentaba el alma. ¿Sabes cuál es la peor parte? Su voz tembló. No es traición. Es saber que vivió una doble vida durante años. Me miró a los ojos y mintió. Me abrazó y pensó en ella. ¿Estás seguro de que esto dura años? Lucía vaciló. Tonia soltó una risa seca. Ahora entiendo tantas cosas. ¿Recuerdas cuando hace 3 años quisimos comprar la casa de campo? De repente los ahorros desaparecieron debido a un mal negocio. Yo creí. Luego vinieron esas extrañas llamadas. Víctor empezó a salir al balcón para ayudar, incluso en invierno, cuando hacía 10 grados bajo cero. Dijo que eran socios a quienes no les gustaban los testigos. Hizo una pausa. ¿Y el viaje de trabajo? El último fue a Nizhny Novgorod, ¿no? Para trabajar, adivinó Lucy. Llamé al hotel. La recepcionista dijo que no tenía ningún invitado con ese nombre. Inventó que se alojaba en casa de un viejo amigo del ejército. Y yo creí. Tonia guardó silencio, reviviendo cada momento. Tonto. Eterno tonto. Basta, repitió mentalmente. Lucy golpeó la mesa con la palma de la mano con un fuerte crujido. No eres estúpido. Eres una mujer que ama, que confía. Él es el sinvergüenza. Tú no. El silencio se apoderó de la cocina, roto solo por el tic-tac del viejo reloj de pared. Tonia hizo girar la cinta entre sus dedos, como si pudiera extraer de ella alguna respuesta. ¿Qué vas a hacer? Preguntó finalmente Lucy. No lo sé, Tonia levantó la vista, perdida. Ni siquiera sé qué quiero más, que desaparezca ahora mismo o que todo esto sea solo una pesadilla. Lucy se inclinó hacia adelante, firme. Escuchar. Pasé por esto, ¿recuerdas? Hace 5 años, cuando Tolik me dejó por la secretaria. Pensé que mi vida había terminado. Hizo una pausa. ¿Y hoy? Hoy estás feliz con Igor. Tonia mostró una débil sonrisa. Exactamente. Pero esta felicidad nunca habría llegado si siguiera viviendo en una mentira. Lucy tomó un sorbo de té pensativamente. Primer paso, reunir pruebas. Todo. Para que cuando llegue el momento del divorcio no te quedes con las manos vacías. ¿Qué pruebas? Solo tengo esta cinta. Es un comienzo. Pero necesitamos profundizar más. Finanzas, documentos de la empresa, este apartamento que mencionó. Lucy se rascó la barbilla en señal de concentración. ¿Necesitas ayuda? De un abogado profesional. Tonia negó con la cabeza. Es caro. No tengo dinero. Primero, alguien más. ¿Recuerdas a Boris Petrovich? ¿El policía que nos ayudó cuando robaron nuestro apartamento? Tonia asintió. 3 años antes, mientras estaban de vacaciones, los ladrones se habían llevado todos los aparatos electrónicos de la casa. Boris Petrovich, un hombre de poca edad, de mirada amable y modales estrictos, había llevado el caso personalmente. No recuperó los bienes, pero se aseguró de que el seguro se pagara sin burocracia. ¿Crees que estará de acuerdo?
Estoy segura, confirmó Lucy. Una vez me dijo que odiaba los engaños familiares. Su esposa murió de cáncer, crió a su hija solo. Es un hombre de principios. Tonia se levantó y empezó a pasear de un lado a otro por la pequeña cocina. La determinación, poco a poco, fue reemplazando al letargo. Está bien. Lo llamaremos mañana. Mañana no. Hoy, Lucy ya estaba contestando el teléfono. El retraso es tu enemigo. Mientras Víctor está en este viaje, nosotros actuamos. Tonia observaba a su amiga marcar, explicar, concertar, con una eficacia de la que ella misma no se creía capaz. A través de la niebla de la desesperación, surgió una emoción extraña, casi olvidada, la gratitud por no estar sola. Estará allí mañana a las 10 de la mañana, anunció Lucy, colgando. Ahora enumeremos lo que tenemos y lo que debemos verificar. Extendieron una hoja de cuaderno sobre la mesa. Lucy trazó columnas con líneas firmes, hechos, sospechas que investigar. Bien. ¿Qué sabemos con seguridad? Preguntó, lista para escribirlo. Víctor me traicionó, a Tonia le falló la voz, pero se recuperó. Planea un divorcio, esconde dinero, compra un apartamento para otra mujer. Lucy rápidamente anotó. Ahora, sospechas. Creo que mintió sobre todos sus viajes durante el último año y sobre los problemas financieros de la empresa. En febrero, dijo que tuvieron que pagar un recargo por mora a un proveedor. De hecho, estaba ahorrando dinero para el otro, concluyó Lucy con dureza. ¿Y las conexiones? Siempre sale a contestar el teléfono, incluso si estoy en la otra habitación. Y cambió la contraseña de su celular hace 6 meses. Bien. Ahora bien, ¿qué debemos comprobar? Hablaron hasta altas horas de la madrugada. El dolor no había desaparecido, pero ahora tenía forma, límites. Había pasado de ser una niebla asfixiante a algo contra lo que se podía luchar. Cuando el plan estuvo listo, Lucy insistió. Hoy no volverás con él. Llama y dice que está arreglando cosas relacionadas con la herencia de su abuela. Quédate aquí. Tonia le agradeció con un gesto de la mano. La idea de tumbarse en la cama que compartía con él, sabiendo lo que sabía, le provocaba náuseas. ¿Sabes, Lucy?, dijo mientras se preparaban para irse, la abuela parecía saberlo. Siempre me decía, Tonechka, una mujer debe ser fuerte incluso cuando tiene derecho a ser débil. Especialmente entonces. La sabia Poliña Sergeyevna, aprobó Lucy, abrazándola por los hombros. Ella estaría orgullosa de ti. ¿Por qué? No he hecho nada todavía. Por no romperse. Por estar dispuesto a luchar. Lucía parpadeó. Y por hacerme sentir como Sherlock Holmes. Por primera vez ese día, Tonia sonrió de verdad. Apagaron las luces y cerraron el apartamento de la abuela. Salieron a la fría noche de marzo, donde a lo lejos rugían los motores, parpadeaban las ventanas de los edificios y caía una fina lluvia, precursora de la primavera. La vida continuó. Y incluía no solo traición, sino también lealtad, no solo mentiras, sino verdades, no solo caídas, sino también nuevos comienzos. Tonia apretaba la cinta de casete en su bolsillo, su amarga verdad y, extrañamente, su inesperado rescate. Boris Petrovich llegó en el momento adecuado, alto, erguido, de porte militar y mirada atenta bajo unas cejas pobladas y grises. Tonia lo conocía como un hombre de pocas palabras, pero de acciones concretas, los que hacen en lugar de hablar. Cuéntamelo todo, Antonina Vasilievna, preguntó sentándose a la mesa de su abuela y sacando del bolsillo una vieja libreta. Lucy resumió la situación en términos generales, pero dejó los detalles a Tonia. Ella le tendió la cinta. Este es mi problema, Boris Petrovich. 12 años de vida, y todo dio un giro. Dudó, buscando la palabra. Humo, añadió el policía, examinando la cinta entre sus dedos. Bien. Escuchemos. Repitieron la grabación. Con cada frase el rostro de Boris Petrovich se ponía más rígido. Las mandíbulas se contrajeron. Solo quiero lo que es mío por derecho, dijo, apretando sus dedos alrededor de la taza de té ahora fría. Y que no se salga con la suya. Boris Petrovich asintió y le acercó los papeles. Entonces escucha con atención. Tenemos 3 frentes para actuar. Primero, documentación de la empresa.
Su marido está transfiriendo bienes a un tipo naranja, ese tal Semionov. Segundo, la propiedad a nombre de Morozova. Tercero, las grabaciones y los testigos, como el vecino de la habitación. En conjunto, esta evidencia garantiza que en un divorcio, usted no se irá con las manos vacías. ¿Y si descubre que lo sé todo? Tonia se miró las manos, ahora temblando. Es capaz de destruir los documentos o amenazarla, a ella. Por eso actuamos rápido, interrumpió el policía, marcando una fecha en el calendario. Mañana presentamos una acción de separación judicial con bloqueo de bienes. Por tanto, nada puede venderse o transferirse sin la autorización del juez. En cuanto a Morozova, hizo una pausa ajustándose las gafas, será convocada como un tercero interesado en el proceso. Cuando sepas que estás a punto de perder tu propiedad, cantarás como un canario. Lucy, que hasta entonces había estado escuchando en silencio, se inclinó hacia adelante. Y lo más importante, ya no tienes que fingir más. No más sonreírle ni fingir que no ves las mentiras. De ahora en adelante es guerra abierta. Tonia respiró hondo. 12 años de matrimonio, 3 de ellos de traición calculada, meses de investigación clandestina, y todo se reduciría a los próximos días. Miró por la ventana de la cocina de Lucy, donde la noche caía sobre la ciudad, iluminando las ventanas de los edificios como imágenes de vidas que ya no envidiaba. ¿Qué pasa si intenta convencerme de que me rinda? Prometer cambiar, jurar que todo fue un error. Boris Petrovich cerró la carpeta con un clic seco. Antonio Viktorovich ya ha demostrado que sus promesas no valen ni el papel en el que están escritas. Ahora el único idioma que entiende es el de la justicia. Hizo una pausa, más suavemente. No estás sola en esto, Vasilievna. Nosotros dos, señaló a Lucy, estaremos contigo en cada paso del camino. Esa noche, al regresar al departamento que aún compartía con Víctor, Tonia hizo algo que no había hecho en semanas, cerró la puerta del dormitorio. No por miedo, sino por un nuevo tipo de determinación. Cuando se acostó, no lloró. En cambio, revisó mentalmente cada documento, cada nombre, cada fecha que la llevaría a la victoria que finalmente parecía estar a su alcance. Al día siguiente, mientras Víctor tomaba café como si nada hubiera cambiado, ella firmó los papeles que Boris Petrovich había preparado. Cuando salió para trabajar, Tonia llamó al abogado que le había designado el policía. La voz en el teléfono era clara. A partir de este momento se deberá denunciar inmediatamente cualquier movimiento sospechoso en el patrimonio de la pareja. ¿Y la señora Morozova?, añadió irónicamente. Recibirá una notificación hoy. Tonia miró el anillo de compromiso que todavía llevaba en el dedo. Con manos firmes, lo sacó y lo guardó en el cajón de la mesilla de noche. No como un adiós, sino como el primer acto de una vida que por primera vez en años, le pertenecía solo a ella. Quiero justicia. En su interior luchaban dos fuerzas. Por un lado, la sed de venganza, el deseo de herir a quien la traicionó con la misma intensidad con la que ella fue herida. Por el otro, los principios inculcados desde la infancia, que hacen eco de la voz severa de la abuela: rebajarse a la humildad es llegar a ser tan bajo como ella. Pero, después de todo, ¿dónde estaba la frontera entre el castigo merecido y la ceguera de la venganza? ¿Qué hago ahora?, preguntó a Boris Petrovich, apretando con los dedos el vaso de té ya frío. Respiró hondo antes de responder. Tienes dos opciones. La primera, solicitar el divorcio en silencio, utilizando esta evidencia como palanca. Probablemente cederá a tus condiciones para evitar el escándalo. El segundo, hizo una pausa ajustándose las gafas, es enfrentarlo públicamente. Duele más para él, pero es más honesto para ti. Tonia miró la fotografía que tenía sobre la mesa, Víctor abrazando a Aya, sonriendo como si el mundo le perteneciera. 12 años de mentiras no merecían un adiós discreto. Elijo el segundo, dijo, su voz tan firme como el acero. No más mentiras. Es hora de la verdad. Boris Petrovich asintió y sus ojos brillaron con una mezcla de aprobación y preocupación. Entonces necesitamos un plan. Y habrá que prepararse, advirtió. No será fácil. Apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La profesora de matemáticas, siempre tranquila, siempre discreta, se encontraba ahora ante la mayor prueba de su vida, un examen de valentía, donde el único tema era la verdad.
En la cocina poco iluminada del apartamento de su abuela, Tonia revisaba sus papeles por enésima vez. Las últimas 2 semanas habían sido un péndulo entre un pasado que resultó ser una farsa y un futuro aún confuso, como un boceto a lápiz. Sobre la mesa estaban esparcidas las pruebas, 12 años de traición minuciosamente documentados. Acceder a los documentos financieros de Víctor había sido sorprendentemente sencillo. Él mismo le había dado la llave de la caja fuerte y le había pedido que buscara algunos contratos antiguos de Hacienda. «Eres tan inteligente, querida, que lo lograrás», dijo con esa sonrisa, la misma que una vez derritió su corazón. Inteligente ciertamente lo era. Entre carpetas impecablemente organizadas descubrió contratos con empresas fantasma, extractos de 3 cuentas bancarias que ni siquiera sospechaba y el fraude más cruel, la factura de la renovación personalizada del apartamento junto al río, 1.750.000 rublos. Casi 2 millones. Dinero que no estaba para su curso de especialización, para el viaje al mar que pospusieron 3 años seguidos, para el tratamiento de su padre, cuando tuvieron que pedírselo prestado a Luisa. Junto a los documentos, una libreta desgastada, la herencia de la abuela. Poliña Sergeyevna anotó los números de teléfono de sus personas de confianza. Entre ellos se encuentra Mikhail Andreyevich Levitsky, el antiguo vecino de la comuna donde vivían antes de la mudanza. Ahora un reconocido abogado especializado en casos de familia. Mikhail Andreyevich, buenas tardes. Soy Antonina Rybakova, dijo cuando él respondió. La voz del hombre rebosaba auténtica alegría al reconocerla. Tonechka. La nieta de Poliña Sergeyevna. 100 años sin noticias. ¿Cómo estás? ¿Y cómo está tu abuela? La abuela ya no está aquí, respondió con la voz quebrada. Y yo tengo un problema. De carácter jurídico. Él la escuchó con atención quirúrgica, haciéndole preguntas precisas sin interrumpirla. Al final, resumió. 12 años de matrimonio, apartamento a nombre de ambos, marido vaciando bienes antes del divorcio, pruebas de infidelidad y fraude financiero. Hizo una pausa. Tienes un caso sólido. Supongo. Se reunieron en su pequeña pero elegante oficina en el centro de la ciudad. Mikhail Andreyevich, con la postura erguida y los hilos de plata en las sienes, examinaba cada documento con el cuidado de un orfebre. Cuando terminó, dijo. Se metió en muchos problemas. La Hacienda podría estar interesada en esto, pero lo más importante ahora es otro punto. Usted tiene las riendas para una división justa de los bienes. Levantó la vista. Queda por decidir cómo quiere actuar. Ya lo he decidido, dijo Tonia, sin dudarlo. Quiero que confiese. Mirándome a los ojos. El abogado asintió, entendiendo. Entiendo. Pero para lograrlo necesitamos un plan bien estructurado y un lugar donde sientas que tienes el control. Tengo una idea, respondió ella. El plan no nació de repente. Luisa, Boris Petrovich y Mikhail Andreyevich ayudaron a pulirlo, anticipándose a todas las reacciones posibles. Tonia insistió en que ella estuviera presente. El amante también merecía saber la verdad, o al menos parte de ella. La víspera del día decisivo apenas durmió. Acostada, mirando al techo, reflexioné sobre cómo había cambiado en ese corto espacio de tiempo. El dolor no había desaparecido, pero se había transformado. Ahora era determinación, era una columna de acero. Por la mañana sonó el teléfono. Era Víctor. Tonechka, vuelvo de mi viaje. ¿Podemos encontrarnos en Nevsky a las 7? Te extraño. La voz, melosa, familiar. Por supuesto, respondió ella con calma. Yo también. Colgó e hizo otra llamada, esta vez al salón Style. Aya Grigorievna, ella es Antonina. Me cortaste el pelo hace un mes. ¿Recordar? Una pausa estratégica. Me gustaría programar otro horario, pero primero, quería invitarte a tomar un café. Tengo una propuesta de negocio. El Café Nevsky estaba ubicado en una mansión histórica, en el corazón de la ciudad. Techos altos, marcos dorados, espejos con pesados marcos de madera. Fue allí hace 12 años donde Víctor le había pedido que se casara con él. Tonia llegó temprano, eligió una mesa en un rincón, desde donde podía ver toda la habitación, y dejó la carpeta con los documentos en la silla de al lado. Mikhail Andreyevich y Boris Petrovich estaban sentados a unas mesas de distancia,
fingiendo estar enfrascados en una conversación. A las 6:55 de la tarde entró Víctor. Impecable con su traje caro, exudando un perfume que ella no le había comprado. Cuando la vio, sonrió, esa misma sonrisa que una vez la hizo olvidarse del mundo. Él se inclinó para besarla, pero Tonia retrocedió sutilmente. Hola, Vitia, saludó tranquilamente. ¿Cómo estuvo el viaje? Productivo. Se sentó frente a ti abriendo el menú. Firmamos un contrato con un nuevo proveedor. Ahora podemos dar un suspiro de alivio. Quién sabe, tal vez incluso nos tomemos unas vacaciones. ¿A dónde? Preguntó, sus dedos jugando con el borde de la taza. ¿Quizás Sochi? Siempre quisiste ir. Dudó por un segundo, pero se recuperó rápidamente. La situación ha mejorado. Como dije, fue un buen trato. En ese preciso momento, la puerta se abrió. Aya entró elegante con tacones altos y un vestido ajustado, y sus ojos recorrieron la habitación hasta encontrar a Tonia. Levantó la mano llamándola. Víctor se quedó helado, su mirada oscilaba entre su esposa y su amante, su rostro era un mapa de emociones contradictorias, incredulidad, pánico, culpa. Tonia, ¿se conocen? Su voz tembló. Sí, lo creo, confirmó, señalando la silla vacía a Aya. Aya Grigorievna tuvo la amabilidad de aceptar nuestro encuentro. Aya, confundida, alternaba la mirada entre ambos, claramente perdida. Víctor, ¿qué está pasando? Preguntó jugando nerviosamente con el brazalete de diamantes. A mí también me gustaría saberlo, dijo Tonia, abriendo la carpeta. Por ejemplo, ¿por qué mi marido registró a su nombre un apartamento valorado en millones, mientras me decía que estábamos en quiebra? Sobre la mesa colocó la copia de la escritura. Sobre la mesa, Tonia ordenó con precisión quirúrgica los restantes documentos, extractos de cuentas secretas, documentos de transacciones ficticias y, finalmente, la grabación que selló la traición. La voz de Víctor resonó claramente en el pequeño dispositivo, discutiendo con frío cálculo cómo vaciar las cuentas de Tonia durante el divorcio. Se puso pálido. Los dedos revolotearon hacia los papeles, pero se congelaron en el aire, como si el peso de la culpa los inmovilizara. Tonia, no lo entiendes, comenzó con la voz ronca. ¿Qué debo entender, Víctor? Respondió ella, suavemente, como hablando sola. ¿Que mi marido mintió durante 12 años? ¿Que en los últimos 3 me engañó con otra mujer? ¿Quién ideó un plan para dejarme sin nada? Sus ojos iban de un rostro a otro como un animal perseguido. Fue entonces cuando, más allá del hombro de Tonia, vio a Boris Petrovich y Mikhail Andreyevich sentados en una mesa cercana, observando todo con expresión impasible. El pánico se apoderó de él. Todo esto tiene una explicación, intentó de nuevo, pero la convicción ya lo había abandonado. ¿Oh sí? Aya se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes. Entonces explica por qué durante todo un año juraste que te divorciarías de Tonia para casarte conmigo. ¿Por qué mentiste diciendo que tu matrimonio era solo una fachada, que solo estabas esperando el momento adecuado para terminar? Tonia miró a su rival con una mirada penetrante. 1 año. Le prometió a Aya el divorcio por 1 año. Exacto, confirmó Aya con la voz temblando por la ira contenida. Dijo que todo estaría resuelto para el verano. Víctor abrió la boca, pero Aya ya estaba sacando un teléfono celular de su bolsillo. Con un toque mostró mensajes, grabaciones y hasta un vídeo donde juró solemnemente abandonar a su esposa. Mira, Tonia, dijo, tendiéndole el dispositivo. Fue muy convincente, ¿no? Por un momento, las dos mujeres se miraron. No hubo complicidad, sino reconocimiento mutuo, ambos habían sido jugadores del mismo juego sucio, cada uno a su manera. Aya Grigorievna, Tonia pronunció su nombre con calma. Parece que nos engañó a los dos. La máscara de Víctor se desmoronó. El rostro se contrajo de furia. «Cállate los dos», gritó golpeando la mesa con el puño. Los cubiertos tintinearon. Algunos clientes se dieron vuelta, curiosos. «Sin mí no eres nada. Tonia, una ratoncita gris, maestra de escuela. Y tú, Aya, solo una muñeca cara». Fue entonces cuando Tonia vio levantarse a Boris Petrovich y a Mikhail Andreyevich, acercándose con paso firme. «Ahí estás, Víctor», dijo con una sonrisa amarga en sus labios.
Pensé que me había casado con un hombre. Pero era solo una máscara. Tú se atragantó, la ira sofocando las palabras. De repente empujó violentamente la silla y se levantó. Quédate con todo. Divorciate, ahógate en ese papeleo. Sin mí no sobrevivirás. No, Vitia. Tonia meneó la cabeza y algo nuevo sonó en su voz, una fuerza que ella misma no reconocía. Eres tú quien no sobrevivirá. Solo sin quienes realmente lo amaban, asterisco. Se puso de pie, recogiendo los documentos con gestos precisos. Mijail Andreyevich ha preparado la petición de divorcio, anunció hojeando los papeles. Incluye la división de activos considerando los activos que descubrimos. Podemos resolver esto amistosamente o en los tribunales, con el IRS involucrado. Ella lo miró a los ojos. Elección. El odio en sus ojos era puro. Por unos segundos, Tonia pensó que él iba a atacarla. Pero Víctor simplemente agarró su chaqueta y salió, casi derribando a una pareja cuando entraron. Silencio. Tonia se dejó caer en la silla y sintió que el peso de los últimos meses se escurría como agua de un balde que gotea. Aya abrió la boca, pero una lágrima traicionó su compostura y manchó su impecable rímel. No sabía que era así, susurró, secándose la cara. Interés. Dijo que solo estabas casado en el papel. Yo lo creo, asintió Tonia. También me dijo que las noches de fiesta eran por motivos de trabajo. Negocios, siempre negocios. En ese momento nació un extraño vínculo. No fue amistad, fue la dolorosa comprensión de quienes comparten la misma herida. ¿Qué vas a hacer con el apartamento? Preguntó Tonia prácticamente. Aya se encogió de hombros. No sé. Lo registró a mi nombre, pero, suspiró. Ahora veo que yo era solo una fachada para él. Boris Petrovich y Mijail Andreyevich se sentaron a la mesa. Los documentos están con nosotros, dijo el abogado. Si no acepta un trato, presentaremos la demanda. Se adjuntarán las grabaciones, añadió el delegado. Estas maniobras financieras constituyen un delito. Tonia asintió, pero en su interior solo había un sereno vacío. Ni ira ni dolor. Un extraño alivio como después de una larga enfermedad. Ya sabes, murmuró, mirando por la ventana la ciudad que se iluminaba, mi abuela decía, la verdad te hace libre, aunque duela. Solo hoy entendí lo que quería decir. Mijail Andreyevich le puso la mano en el hombro. Poliña Sergeyevna hoy estaría orgullosa de usted. Mostraste un valor poco común. Tonia le dio las gracias con una sonrisa y luego se volvió hacia Aya, que retorcía una servilleta entre los dedos. Aya Grigorievna, tú podrías ayudarnos. Si tienes algún documento sobre sus finanzas. Por supuesto, Aya asintió con firmeza. Tengo algunas cosas. A veces dejaba papeles en el apartamento. Afuera el crepúsculo pintaba el cielo de tonos dorados. Se encendieron las brillantes lámparas del café Nevsky, reflejándose en los espejos como estrellas lejanas. 12 años antes, entre esos mismos muros, había comenzado una historia de amor que resultó ser una farsa. Ahora allí nació otra historia, la de dos mujeres que, tras perder la ilusión, se encontraron a sí mismas. Aya exclamó al ver entrar a Tonia con los ojos brillantes. Todo está listo. En el centro de la habitación, rodeado de espejos que multiplicaban la luz dorada de la tarde, estaba el sillón de suave cuero. Al lado, una mesa con frascos de cosméticos alineados como soldados y un estilista de dedos ágiles, ya con peines y cepillos listos. Aya ajustó el delantal blanco sobre el cuerpo de Tonia con un gesto profesional, pero la sonrisa delataba la complicidad de alguien que conocía secretos. Aya, estuvimos de acuerdo, nada de experimentos, advirtió Tonia, sentándose con la postura erguida que había heredado de sus años de profesora. El reflejo en el espejo le dio un rostro ligeramente sonrojado, como si la advertencia fuera más para ella que para su amiga. Confía en los profesionales, Aya le guiñó un ojo, inclinándose para ajustar el penique sobre los hombros de Tonia. Mijail Andreyevich se alegrará. El nombre sonó como una nota musical en el aire y Tonia sintió que el calor subía a sus mejillas. Sus dedos, sin darse cuenta, apretaron los bordes del sillón. Era extraño cómo sucedían las cosas cuando menos las esperabas. Su relación con Mikhail, primero vecino,
luego abogado, ahora, algo más, se había tejido lentamente como un bordado meticuloso. Había comenzado con casos judiciales y membretes, pero entre una cláusula y otra había descubierto en él una rara paciencia, una escucha atenta que contrastaba con los monólogos egoístas a los que se había acostumbrado. Las reuniones profesionales se convirtieron en paseos por la ciudad, el café después de las audiencias duró horas y, de repente, sin previo aviso, Tonia empezó a esperar sus llamadas, 3 al día, tan puntuales como un reloj suizo. Las rosas del lanzamiento de los cursos habían llegado sin tarjeta, pero ella sabía de quién eran antes de que ella siquiera comentara, solo por el arreglo, pétalos de color rojo oscuro, casi burdeos, como los que llevaba en la solapa en ocasiones formales. Solo somos amigos, murmuró, pero su propia voz sonó frágil, como un argumento mal ensayado. Por supuesto, se rió Aya, atando el lazo del penique con un gesto teatral. Por eso llama 3 veces al día y me envía flores que me cuestan la mitad del alquiler. Sus ágiles dedos comenzaron a soltar las horquillas que sujetaban el severo moño de Tonia. Por cierto, hablando de alquiler. ¿Sabías que gracias a tus clases de educación financiera pude renegociar el contrato del salón? Ahorré lo suficiente para pensar en un segundo espacio. Tonia sonrió con orgullo. 6 meses antes, Aya había acudido a ella con las manos vacías y el corazón roto, pero con una determinación que Víctor, en 12 años, nunca había sabido inspirar. Juntos habían transformado el dolor en un plan de negocios, las ilusiones en metas concretas. A cambio, Aya le había devuelto a Tonia algo que ni siquiera sabía que había perdido, su imagen en el espejo. ¿Y tú? Aya bajó la voz mientras el estilista trabajaba en los mechones de Tonia con una concentración casi religiosa. ¿Has oído algo sobre él? No necesitaba decir el nombre. Ambos sabían de quién estaban hablando. Boris Petrovich mencionó que Hacienda está vigilando su empresa, respondió Tonia, observando en el espejo cómo sus rasgos adquirían contornos más suaves bajo las manos del estilista. Encontraron graves irregularidades. Hizo una pausa, como sopesando sus palabras. Pero ya no me importa. Ni siquiera yo, asintió Aya, secando un cepillo con un paño suave. Sabes, a veces pienso que sacamos más provecho de esta historia que él. Aprendí a valorar la honestidad. Tú, vaciló buscando la palabra adecuada, recuperaste tu libertad. La estilista dio un paso atrás, admirando el resultado. Tonia se giró lentamente hacia el espejo y no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Su cabello, una vez recogido en un moño apretado como una armadura, ahora caía en ondas sueltas que enmarcaban su rostro. El discreto maquillaje resaltaba el verde de los ojos, esos mismos ojos que, desde hacía años, se habían acostumbrado a mirar hacia abajo. La mujer del reflejo no era la profesora tímida que temblaba mientras firmaba los papeles del divorcio, ni la esposa que se encogía para adaptarse a los deseos de otras personas. Era Tonia. Simplemente Tonia. Perfecto para esta noche, aprobó Aya, aplicándose lápiz labial color vino. No llegues tarde. Mikhail Andreevich no es un hombre que espere. Se despidieron en la puerta del salón, con la promesa de verse la próxima semana para ajustar los últimos detalles del plan de expansión. La noche ya había caído por completo y las luces de la ciudad brillaban como estrellas terrestres. Tonia caminó hacia el invernadero con pasos firmes, sintiendo la nueva tela de su vestido deslizarse contra sus piernas. No fue una cita romántica, o al menos eso es lo que ella misma se dijo. Solo 2 amigos disfrutando de Tchaikovsky, nada más. Pero cuando Mikhail la esperaba en la entrada, con el abrigo abierto a pesar del frío otoñal y una sonrisa que parecía reservada solo para ella, Tonia supo que estaba mintiendo una vez más. No para él, sino para ella misma. Viniste, dijo ofreciéndole el brazo con naturalidad, como si el gesto fuera tan antiguo como ellos dos. Prometí que vendría, respondió aceptando el gesto. El calor de su mano atravesó el fino guante y recorrió su brazo como una suave corriente eléctrica. El concierto fue tan intenso como la expectación que precedió al momento en que Mikhail, al final, le susurró al oído. Quiero mostrarte algo. Su casa estaba en un edificio antiguo del centro con escaleras de mármol desgastadas y puertas de madera oscura que crujían al abrirse. El apartamento, sin embargo, fue una sorpresa. Paredes cubiertas con estanterías que llegaban hasta el techo, un piano de cola con partituras abiertas en el pentagrama, pinturas al óleo que representaban paisajes rusos en tonos otoñales.
Pero fue la colección de fonógrafos y tocadiscos, alineados como reliquias en una vitrina de cristal, lo que hizo que Tonya se detuviera y sus dedos se cernían sobre los muebles como si temiera romper el hechizo. Mi secreto, confesó Mikhail, pasando su mano por la madera pulida de un modelo de los años 20. Los colecciono desde que era adolescente. Hay algo en los sonidos del pasado, insertó una aguja en un disco, y la voz ronca de un cantante de ópera llenó la habitación, trémula y viva. Llevan recuerdos que lo digital no puede reproducir. Tonya sonrió. Ella entendió. En el fondo, su propia historia con la verdad había comenzado con un sonido antiguo, una cinta magnética que chirriaba al girar, revelando una voz que creía conocer. Yo también tengo algo así, dijo acercándose a un tocadiscos portátil. No es una colección, pero vaciló un objeto que lo cambió todo. Mikhail la miró con curiosidad, pero no insistió. En lugar de eso, sirvió 2 copas de vino y la condujo al balcón, donde las luces de la ciudad danzaban más allá de la barandilla de hierro forjado. Por la verdad, brindó acercando su copa a la de ella. La verdad, repitió Tonya, saboreando el líquido que ardía suavemente en su garganta. La acompañó hasta la puerta de su nuevo apartamento, no la casa que había compartido con Víctor, vendida junto con los muebles y los recuerdos, sino un espacio luminoso con grandes ventanales y paredes desnudas esperando cuadros. Al despedirse, sus labios rozaron ligeramente su mejilla y Tonya olió su perfume, madera envejecida y un toque de bergamota. Nos vemos mañana, dijo. Nos vemos mañana, respondió, y lo vio bajar las escaleras hasta doblar la esquina, antes de cerrar la puerta. En el interior, el silencio era acogedor. Tonya encendió una lámpara de mesa y se dirigió al pequeño despacho que había instalado en un rincón de la habitación. Sobre el escritorio, entre montones de cuadernos y un pequeño jarrón con un helecho, estaba el magnetófono Orbita de su abuela, con su polímero amarillento por el tiempo. Al lado, en un marco plateado, una fotografía de Poliña Sergeyevna, con sus ojos bondadosos y su sonrisa que siempre parecía decir, «Eres más fuerte de lo que crees». Tonya tomó una cinta nueva, la insertó en el dispositivo y presionó el botón rojo. «Hola, abuela», comenzó con la voz un poco temblorosa. Hoy hace exactamente 6 meses, su viejo magnetófono puso mi vida patas arriba. Hizo una pausa, escuchando el leve silbido de la cinta girando. Quería contarte cómo quedó todo después de aquel día de marzo. Y entonces, como si las palabras hubieran esperado ese momento para fluir, Tonya habló sin prisas. Habló de los cursos que había creado, de los alumnos que llegaban con miedos y se iban con planes, del apartamento que había elegido sola, con las paredes pintadas del color del atardecer, de las noches en las que todavía se despertaba sudando, soñando con las mentiras de Víctor, pero ahora podía respirar profundamente y volver a dormir. Habló de Mikhail, de sus cálidas manos mientras pasaba las páginas de un libro, de sus ojos atentos que parecían ver incluso lo que ella no decía, de la extraña sensación de seguridad que le brindaba sin pedir nada a cambio. A veces todavía duele, abuela, confesó jugando con el final de la cinta. Pero es un dolor diferente. Ya no es el que asfixia, el que nos hace sentir pequeños. Buscó la palabra, ... es el dolor de crecer. Para aprender a vivir sin ilusiones. Sus dedos tocaron el marco de fotos. Siempre dijiste que la verdad sale a la luz. Ahora entiendo que la verdad no es solo lo que otros nos ocultan. También es lo que nos ocultamos a nosotros mismos. Tonya cerró los ojos por un momento. Durante 12 años vi lo que quería ver, no lo que era real. Quizás así sería más fácil. Pero no estaba vivo. Sonrió imaginando a su abuela sacudiendo la cabeza, como hacía cuando Tonya, de niña, insistía en recoger fresas verdes solo porque eran bonitas. Ahora vivo sin ilusiones, abuela. A veces da miedo. A veces todavía me encuentro buscando un pero donde no lo hay. Pero es mi vida. Mi vida honesta. Su voz ganó firmeza. Y por eso, por enseñarme a ver, te lo agradezco. Siempre. Tonya presionó el botón de parada, quitó con cuidado la cinta y la colocó en la caja de madera donde reposaban las reliquias familiares, el anillo de compromiso de su abuela, letras amarillentas, una foto descolorida de sus jóvenes padres, sonriendo frente a un lago helado. Cuando abrí la ventana, el aire otoñal entró como un suspiro. La ciudad murmuraba, bocinas, risas lejanas, el eco de una música que nadie sabía de dónde. Tonya respiró hondo y sintió el frescor en la piel. No fue una noche perfecta.
Era mejor, era real. El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Mikhail. Gracias por una velada maravillosa. Espero con ansias que llegue mañana. Ella sonrió. No fue la pasión ciega de la juventud, ni la ilusión de felicidad lo que se hizo añicos con el primer viento. Era algo nuevo, profundo, maduro, construido sobre silencios compartidos y respeto mutuo. 12 años de mentiras quedaron atrás. Delante había una página en blanco, sin garantías, pero sin máscaras, con errores que solo sería tuyo corregir, con amistades que nacieron de las cenizas, con un amor que no necesitaba nombres para ser verdad. Tonia miró por última vez la foto de su abuela. Gracias, Poliña Sergeyevna, susurró. Para la lección. Por la verdad. Y por, incluso ahora, mantenerme a salvo. Afuera, octubre bailaba. Las hojas doradas giraban como una bailarina, recordándonos que cada pérdida lleva consigo una semilla de nuevos comienzos. Cerró la ventana, recogió su bolso y se dirigió al dormitorio, donde ya estaba colgado en la puerta del armario el vestido para el día siguiente, azul marino, como el cielo antes de que se disipara la tormenta. Mañana sería el primer día del resto de su vida. Y por primera vez en mucho tiempo, Tonia no tuvo miedo de pasar página.